Hola amigas y amigos, soy María Eugenia Delgado y voy a leerles uno de mis cuentos que se llama Un nuevo rostro al otro lado del río. Varios días después de la muerte de la tía Rosita, llegó a nuestra casa un sobre que traía una carta certificada, un poco de dinero para los pasaportes y algunas recomendaciones para que Noralma y yo pudiéramos emprender un viaje que nos llevaría al país vecino, a ese que quedaba al otro lado del río, donde hace muchos años vivía nuestro papá. Mi hermana mayor se encargó de los trámites y cuando todo estuvo listo, cerramos la casa, metimos lo poco que teníamos en la mochila y emprendimos la travesía con nuestra perrita Guana, que sin saber que nos alejábamos de todo aquello que hasta entonces había sido nuestro mundo, caminaba alegre a mi lado. Hubiera querido explicarle a Guana que los mimos y cuidados de la tía Rosita, los caminos por donde jugamos muchas veces, la escuela a la que ella me acompañaba, los helados que tomábamos en la tienda, los paseos a la montaña donde al llegar a la cima nos echábamos en la hierba a descubrir los dibujos que nos mostraban las nubes y tantos recuerdos más quedarían por siempre grabados en nuestros corazones y que podríamos volver a ellos siempre que quisiéramos. Pero no le dije nada. De todas maneras, a ella no le importaba mucho lo que hiciéramos con tal de que estuviéramos juntos. Al cabo de varios días caminando bajo la lluvia y el sol, llegamos a la frontera. Lo primero que pensé fue que si en ese momento tuviera que dibujar mi casa, se vería como un puntito lejano detrás de todo. En ese dibujo primero aparecería el río, luego una larguísima fila de personas con diferentes rostros. Casi al final de ella estaríamos Noralma, Guana y yo. Detrás de nosotros dibujaría una carretera y otra, varios caminos, pueblos, a los que representaría con varias casitas, ciudades con edificios grandes, montañas, nubes, lluvia y sol. En una página representaría nuestro trayecto hasta ese momento en el que nos encontrábamos haciendo la fila para poder cruzar al otro lado. Mientras pensaba en mi dibujo, Noralma dijo: Daniel, ¿crees que el papi esté ya esperándonos? Fue entonces cuando recordé a papá y pensé que a él no podría dibujarlo, porque ya no recordaba su rostro. Supongo, le dije. Esperamos como 5 horas antes de llegar a la ventanilla donde debíamos presentar los documentos. Una señorita detrás del mostrador nos preguntó: ¿Viajan los dos solos? Los tres, me apresuré a responder mientras señalaba a Guana. Mi hermana me reprochó con la mirada y le entregó los documentos. Después de revisarlos, la mujer selló nuestros pasaportes y dijo: ¿Tienen los papeles sanitarios de ese animal? ¿Qué papeles?, respondí. Si no tienen los papeles, tendrán que dejarla de este lado. Un frío helado recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. No podía abandonar a Guana. Ella era mi compañera y yo su único amigo. Mi hermana intentó convencer a la mujer de los pasaportes, pero ella no nos quiso escuchar más. Siguiente, dijo con voz de mando, mientras los dos nos quedamos allí, clavados, con los pasaportes en la mano y con Guana que me miraba ansiosa. Salimos de esa fría oficina. Estábamos tan cerca del otro lado. Solo nos separaba un puente y el puesto de migración del país vecino. El hombre sin rostro, que hasta ese entonces era mi papá, seguramente estaba allí, esperándonos. Si Guana no puede cruzar por el puente, lo haremos los dos por el río. Ella y yo sabemos nadar muy bien, le dije a mi hermana. Ni lo sueñes, Daniel. Es muy peligroso. Tenemos todavía un par de horas para encontrar a alguien que quiera quedarse con ella. No podía creer lo que estaba pasando. Iba a tener que dejar a mi adorada perrita, pero no había otra alternativa. Preguntamos en varias casas cercanas, pero nadie quiso hacerse cargo de ella. Un par de horas más tarde, mi hermana sentenció: Debemos irnos, Daniel. Nos queda el tiempo justo para cruzar. No podemos quedarnos la noche acá. Busquemos un lugar seguro para Guana y despidámonos de ella. Entonces se me ocurrió que lo mejor era dejar a Guana cerca a la orilla del río. La abracé y con los ojos ahogados en lágrimas le pedí que me esperara, que una vez al otro lado encontraría la manera de volver por ella, aunque en el fondo sabía que eso era casi imposible. Pero para no morir de la tristeza quise imaginar que habría alguna esperanza. Juana se quedó allí en la orilla, como si lo hubiera entendido todo. No intentó seguirme ni nada. Sus ojos mansos me decían que confiaba en mí. Noralma y yo cruzamos la frontera a tiempo. Al otro lado nos esperaba papá. Lo reconocí porque vi a un hombre que corría emocionado a abrazarnos.
Yo había llorado tanto que esa noche, luego de demasiados años de ausencia, las lágrimas impidieron que pudiera reconocer su rostro. Al finalizar un abrazo que pareció eterno, Noralma le explicó que habíamos tenido que abandonar a Juana al otro lado del río. Mi papá intentó convencerme de que los animalitos tienen un gran instinto de supervivencia y de que probablemente encontraría alguna persona que se encargaría de cuidarla tan bien como yo lo había hecho. ¿Y si eso no sucede?, le pregunté inconsolable. Mi papá bajó la mirada y se quedó en silencio durante un buen rato. A continuación dijo: «Es muy tarde ya, nos quedaremos en un hotelito». Se volteó hacia mí y continuó: «Mañana será otro día, ya verás que te sentirás mejor». Esa noche no pude dormir. Pensaba en Juana, en cómo estaría allí sola, temblando de frío, sin comida y sin agua, perdida en este mundo como seguramente lo iba a estar yo sin ella. El corazón se me hizo un nudo. Al amanecer, mi hermana aún dormía, pero no estaba el hombre sin rostro que era mi papá. Me levanté y miré por la ventana. El río se veía calmado. De pronto observé dos figuras que se movían en el agua. A medida que se acercaban, pude ver a mi Juana que nadaba junto a un hombre. Salí corriendo a recibirla. Cuando llegaron a la orilla, Juana corrió a mis brazos. Me parecía que estaba viviendo un sueño. La abracé muy fuerte como si no la hubiese visto en años. Después levanté los ojos y por primera vez, luego de tantos años de ausencia, apareció ante mí la barba, la sonrisa y los ojos bondadosos de ese hombre sin rostro que hasta entonces había sido mi papá. Muchas gracias.